Buenos días con todos. Muchas gracias por estar aquí, digamos, en esta videoconferencia y por estar presentes, que yo creo que es súper importante también. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, algo que no se ve mucho, digamos, con mucha frecuencia en las empresas, ¿no? Sin embargo, las empresas lo toman muy en cuenta para poder alinear a todo el personal, a su talento humano, hacia el cumplimiento de los objetivos y las estrategias que tiene la empresa, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante y pues yo quería comentarles, ya hemos dado algunas charlas, tengo el gusto de estar ya con algunos de ustedes que han estado presentes en estas charlas, o si no es por decir la mayoría, y agradeciéndoles justamente por pues escuchar mis charlas. Realmente son muy positivas, muy buenas, nos van a servir muchísimo en nuestra vida profesional y laboral, ¿no? Yo soy psicólogo industrial, mi nombre es Jonathan Pacheco, soy psicólogo industrial, yo tengo algunos años de experiencia en lo que es recursos humanos, talento humano, sí, he trabajado en algunas empresas grandes, medianas, como son, por ejemplo, el Grupo Fibeca, como es Yambal, como es la Contraloría General del Estado, también el sector público, y hoy en día me encuentro en una agencia de viajes trabajando como jefe de recursos humanos. Entonces, he tenido un poco ya la experiencia en ese sentido y yo les hablo desde ese punto en todo lo que tiene que ver las charlas que hemos ido tratando. Sí, bueno, sin más preámbulos, empecemos con la charla. Ahorita voy a compartir la presentación para poder ir viendo ya. Perfecto. Bueno, el tema de hoy es cómo adoptar los valores y la cultura organizacionales, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos ir adoptando hacia los valores que las empresas requieren, ¿sí? Para, como yo les decía, el cumplimiento de las estrategias y el cumplimiento de sus objetivos. Sí, muchas empresas, la verdad, no lo toman muy en cuenta. Sin embargo, todas las empresas y a nivel nacional, a nivel mundial, tienen una cultura. Claro que muchas empresas no la reconocen, no saben, porque es un poquito subjetivo, es como intangible. Entonces, pero sin embargo, todos tenemos la cultura organizacional, ¿no? En todas las empresas. Yo más o menos les hago una relación a que nosotros en nuestras casas, en nuestras familias, tenemos una cultura definida, ¿sí? Tal vez no la hayamos analizado, pero todos tenemos comportamientos que rigen nuestra cultura. Como por ejemplo, en algunas casas, en algunos hogares, somos mucho más puntuales que en otros hogares. Por ejemplo, tenemos la costumbre de comer en la mesa todos, por ejemplo. En otros lados no es esa la costumbre, digamos. Entonces todos esos comportamientos rigen la cultura. Sí, el saludar a los padres, algunos saludan como pidiendo la bendición, otras personas simplemente no lo hacen, otras personas tienen la costumbre de orar, por ejemplo. Entonces son como costumbres, son como comportamientos que van rigiendo ciertos parámetros de la cultura, que van formando la cultura de una organización. Lo mismo es en la casa, ¿no? Así como tú tienes ciertos comportamientos que rigen la cultura de tu familia, lo mismo es en las empresas. En las empresas también existen esos comportamientos que rigen la cultura de la organización. Ya los vamos a ir viendo detenidamente para entenderlo de mejor manera. ¿Cuáles son los conocimientos y técnicas importantes con la finalidad de adaptarse correctamente a la empresa? Y yo creo que es súper importante cuando uno se adapta a la empresa. De esa manera, ¿qué beneficios tiene? Mayor probabilidad de aceptación por parte de sus empleadores, ¿sí? Lograr mayor estabilidad en la organización y mayor probabilidad de crecimiento. Una vez que nosotros estamos adaptados, que estamos en todos, como justamente Jorge dijo, entonces vamos a ir por el buen camino, por decirlo de una manera, en el camino en el cual permite que la organización cumpla sus objetivos, sus estrategias, seamos productivos y por ende es una cadena positiva que nos va a permitir ir creciendo y tener la satisfacción de así hacerlo, ¿no? Continuando con la presentación, nosotros, bueno, yo justamente había dado la primera charla era cómo tener una hoja de vida comercialmente más atractiva. Por ahí empieza, digamos, todo este tema. Siempre la hoja de vida es súper importante para ser atractivos ante el empleador. El empleador va a ver que tu hoja de vida es simpática, que tiene el contenido que está buscando, ¿verdad? Entonces,
le es atraído al empleador, el empleador te llama a una entrevista. La segunda charla que yo di fue justamente cómo manejar una entrevista que sea más exitosa, ¿verdad? Entonces yo les invito a que puedan ver nuevamente, las personas que ya hayan visto, los que no, las charlas que están guardadas, ¿no es cierto?, de semanas anteriores. Entonces ahí se habló justamente de la entrevista. Luego de la entrevista, que fue exitosa, te llaman y te contratan. Luego de la contratación, entonces nosotros también la semana anterior dimos una capacitación, una charla sobre cómo tú puedes adaptarte de mejor manera como en tu primera experiencia laboral, ¿verdad? Y eso aplica no solo en la primera experiencia, sino, digamos, en todo aspecto en una experiencia laboral que tengamos cada una de las personas. Otro de los temas que se vio y que es súper importante, y yo aquí me detengo un poco, es el tema de las competencias. ¿Por qué? Porque las competencias son sumamente importantes para el mundo de recursos humanos, para el talento humano en las organizaciones. ¿Sí? En función de las competencias es como las empresas te van midiendo si es que la persona está adaptada al puesto, adaptada a la empresa, ¿sí?, y si es que estaría lista como para poder ocupar un siguiente cargo, ¿sí? Como ustedes saben, bueno, y los que no, aquí les hago un recorderis, las competencias es un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, ¿sí?, actitudes y valores. Muchas empresas las actitudes y los valores no lo consideran como una competencia, más sin embargo solo lo consideran como valores. Pero muchas otras empresas sí lo consideran como una competencia, ¿verdad? Entonces, la competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes y valores, ¿sí?, que nos permiten, tener, digamos, la posibilidad de desarrollar adecuadamente, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia un poco entre habilidades y destrezas y competencias? Las habilidades es, por ejemplo, ustedes hacen un nudo. Una persona que puede hacer varios nudos, ¿sí?, tiene la habilidad de hacer los nudos. La destreza es hacer ese nudo, pero mucho más rápido, ¿sí?, en menos tiempo. Y la competencia, en cambio, es saber para qué puedo utilizar ese nudo en determinadas circunstancias o determinados nudos, ¿no? Por ejemplo, hay varios nudos. Entonces, cada uno de esos nudos tiene un propósito. Entonces, nosotros en las competencias, la persona que tiene la competencia desarrollada sabe para qué ese nudo puede servir en determinadas circunstancias, en determinada situación, ¿correcto? Entonces, dicho esto, las competencias son súper importantes para poder desarrollar a las personas y poderlas capacitar en el caso de que no tengan desarrolladas ciertas competencias. Las empresas, ¿qué es lo que hacen? Les capacitan o realizan un plan de acción. Este plan de acción es como un seguimiento para ver si la persona puede ir mejorando. El tema de las competencias, yo siempre, algo que siempre he dicho que me parece súper importante, es que hay personas que tienen ya ciertas competencias desarrolladas, que tienen esas como fortalezas, y esas competencias, lo ideal es que nosotros podamos desarrollarlas aún más, potencializarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas competencias nos cuestan menos tiempo, ¿sí?, y digamos, menos energía. Como por ejemplo, siempre yo he puesto este ejemplo, el de Jefferson Pérez. Jefferson Pérez, en algún momento, él decía, bueno, ¿y para qué yo soy súper bueno? Entonces comenzó a darse cuenta que él en el trote era muy bueno, en el trote, en la marcha, ¿no? En la marcha cadenciada, él era súper bueno. Y dijo, no, o sea, yo soy bueno en esto. Entonces voy a potencializar. Y empezó a entrenar muchas veces, con mayor frecuencia. Tuvo el apoyo, en este caso, de entrenadores. Y realmente mejoró y desarrolló tanto esa competencia que llegó a ser un campeón olímpico, ¿no? Campeón olímpico y campeón mundial en una ocasión también. Entonces, fue porque él potencializó esas competencias que tenía, ¿sí? Asimismo, nosotros deberíamos hacer, o sea, nosotros debemos identificar cuáles son esas competencias que para nosotros las tenemos desarrolladas y potencializarlas mucho más, ¿sí? Como por ejemplo un futbolista, Messi. Messi tiene muy bien desarrollada la competencia en este sentido de fútbol.
Entonces, él lo que es lo que ha hecho, aprovechar esa competencia, potencializarla y desarrollarla mucho más, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, digamos, en trabajar las debilidades, en este sentido, las competencias que tenemos como debilidad? Que nos cuestan más tiempo, ¿sí? Y nos cuestan más energía. Por ende, hay, digamos, dependiendo, ¿no? Hay posiciones en las cuales, como por ejemplo, un vendedor, ¿sí? Para ser vendedor necesita tener desarrollada la competencia de comunicación, o sea, tiene que ser una persona que persuada. Pero si yo no tengo desarrollada esa competencia de persuadir o hablo poco, ¿sí? Tengo que trabajar, porque si estoy en ese puesto de vendedor, tengo que trabajar en desarrollar esa competencia. Pero, como no es una fortaleza mía, me va a costar más tiempo, ¿sí? En poder desarrollarla. Me va a costar más tiempo y más energía, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la invitación aquí? La invitación es en trabajar en esas debilidades que uno tiene, pero siempre y cuando tenga un propósito, porque si no, es necesario trabajar en competencias que no las tengas desarrolladas, que tengas como una debilidad, ¿sí? O una oportunidad de mejora, que hoy en día se lo dice así. Entonces es preferible trabajar más en las competencias que tú tienes desarrolladas, potencializarlas, ¿sí? A no ser que tu puesto lo requiera o que tengas algún propósito definido, ¿correcto? Sigamos. Aquí tenemos unas diferencias entre competencias blandas y competencias duras. Entonces, estas competencias duras, por ejemplo, son los conocimientos técnicos, comprensión de lectura, el tema de idiomas, pensamiento matemático, manejo de software, ¿no? Y las competencias de liderazgo, trabajo en equipo, actitud de servicio, afectividad, negociación. Aquí yo quisiera que una persona del público que quiera contestarme una consultita que quiero hacerle. A ver, ¿qué pregunta sería? Listo. Yo quisiera que tú me digas actualmente en qué estás trabajando. O sea, actualmente estamos trabajando en... Bueno, yo más me encargo de realizar proyectos para la parte virtual. Perfecto, muy bien. Digamos, ahí, no sé si tú me puedes decir una competencia blanda, por ejemplo, que tú creerías en la cual tú estás utilizando en tu trabajo. Bueno, yo creo que el trabajo en equipo, porque tenemos varias personas con las que tenemos que trabajar, organizar y alcanzar los objetivos. Perfecto, muy bien, excelente. Y una competencia de habilidades, una competencia dura que le llaman de habilidades duras, ¿cuál crees que sea? Bueno, sí, la de las que serían como habilidades duras o fuertes sería el manejo de software, porque ahora como estamos virtualmente, es una de las competencias que debemos tener. Perfecto, muy bien, excelente, excelente. Muchas gracias, Pati, te agradezco. Sí. Listo. Entonces es súper importante que nosotros vayamos identificando esas diferencias, ¿no? De habilidades blandas y habilidades duras. Habilidades duras son esas habilidades o esas competencias que requieren como unos conocimientos específicos, ¿no? En cambio, las habilidades blandas es, digamos, como algo más, incluso subjetivo se podría también decir, porque no es tan palpable, por decirlo así. ¿Aló? No, estoy ocupado. Pero, Jorgito se te está escuchando. Listo. Bueno, seguimos entonces. Nosotros también tratamos la semana anterior acerca del periodo de prueba, acerca de la primera experiencia. Yo le puse aquí esta lámina porque me parece importante también, ya que en función de esto nosotros podemos ir adaptándonos a la cultura de la organización, ¿sí? El periodo de prueba, bueno, es el tiempo en este sentido, el cual en el sector privado especialmente, en el sector público también, tenemos 3 meses de periodo de prueba. Estos 3 meses básicamente somos observados, somos analizados por parte de recursos humanos y de nuestros jefes, ¿sí? Entonces es importante que nosotros estemos muy sintonizados con las funciones, con lo que requiere en este caso la organización,
para poder pasar ese periodo de prueba. Sí, eso tampoco no nos garantiza estabilidad, ¿no? Y tampoco es que nos relajemos el momento que ya pasamos el periodo de prueba y digamos, bueno, y como ya pasé, entonces no pasa nada. Sigamos como, digamos, relajados. No, simplemente es, pasas el periodo de prueba, igual tienes que seguir preocupándote por tu trabajo, porque de esa manera es como te ganas la estabilidad. No hay otra situación más, ¿no? Antes de, digamos, cuando tú entras a una organización, estudia el perfil del puesto al que estás ocupando, ya que ahí está información clave para tu desarrollo, ¿no? Entonces, el puesto al que tú vas, o claro, que vas ingresando, súper importante. ¿Por qué? Porque tú ahí tienes que verificar cuáles son las funciones, cuáles son las competencias que requiere el puesto, cuáles son los valores que requiere la organización, conocer muy bien de la organización a la que tú vas. Eso te va a dar una idea mucho más clara de qué es lo que quiere la empresa de ti, ¿sí? Es muy importante que estemos muy atentos durante la inducción de la organización. La inducción de la organización es clave en todo sentido, ¿sí? Y no solamente se la ve una vez, tú puedes verla, pídela a talento humano y que te dé un resumen de la inducción, te puede ayudar muchísimo, ¿sí? Para poder entender mejor todo el tema de la cultura organizacional y de la organización como tal. Cumple a cabalidad tus funciones y siempre va una milla extra. Yo creo que eso es súper importante, porque nosotros no solamente debemos hacer lo que nos piden, ¿sí? Siempre debemos ir un poquito más allá, porque esa es la diferencia entre mí y mi compañero. Y tal vez esa diferencia haga que yo permanezca en la organización y la otra persona salga, ¿no? Y realmente en las empresas uno no se sabe, no tiene, digamos, el puesto comprado, ¿sí? Simplemente la estabilidad depende de cada uno de nosotros, de esa milla extra que debemos. Las políticas y reglamentos que te fueron otorgados, las políticas y reglamentos son también fundamentales. En función de eso existen las multas, te pueden sacar visto bueno, entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, la puntualidad. Si tú no eres puntual, te pueden hacer llamados de atención y después de varios llamados de atención te pueden sacar un visto bueno. El visto bueno es que te dicen muchas gracias y te dan una liquidación en función a la renuncia voluntaria, ¿no? Entonces, por eso es muy importante cumplir en este caso las políticas y el reglamento, que me parece básico. Limita tus permisos personales solo si son emergentes, al menos en el periodo de prueba, porque es mal visto que una persona que está en periodo de prueba salga recurrida consecutivamente en permisos, ¿no? Entonces realmente uno dice, bueno, si esa persona sale mucho, pues ¿qué puede pasar después cuando pasa el periodo de prueba? Entonces hay un tema de ausentismo que las empresas no es bueno para las empresas, ¿no? A no ser que sea algo muy emergente, definitivamente sí, y tienen todo el derecho. Pregunta cuántas veces puedas en lo referente a tus responsabilidades, preferible preguntar que equivocarse. Siempre hay que preguntar qué es lo que nosotros debemos hacer, cuáles son nuestras funciones. Siempre hay que pedir el perfil del puesto, ¿no? Ojo, eso una vez que tú firmas el contrato, el rato que firmas el contrato, tú ves cuáles son los horarios, cuál es el tema del salario, ¿sí? Y ahí tiene que estar también el perfil de tu puesto. El perfil del puesto es como el mapa, como la guía que tú tienes para poder desarrollar tus funciones, ¿sí? Entonces ahí van a estar detalladas las responsabilidades que tiene cada uno. Entonces es importantísimo que tú tengas ese perfil. Si no te lo entregan, pídele a talento humano, ellos tienen la responsabilidad de entregarte, ¿sí? Toma en cuenta que la productividad de la empresa es el reflejo de la tuya. Debemos devengar el salario, ¿sí? Nosotros muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Cumplimos lo que nos piden y listo. Entonces no nos damos cuenta los esfuerzos que hace la organización para ser más productivo, para vender más y para seguir en el mercado, ¿sí? Si de pronto las personas no cumplen con las responsabilidades, ¿qué es lo que pasa? Que la empresa tranquilamente puede ir a pique y puede cerrar. Y el rato que cierra, simplemente perdemos todos. ¿Por qué? Porque van a tener que votar al personal, porque ya la empresa no es productiva. Entonces, por eso hay que ponerse la camiseta definitivamente y darse cuenta que nuestro aporte puede ser muy importante para que la empresa siga creciendo. Al crecer la empresa, simplemente crecemos nosotros. Es un tema directamente relacionado.
¿sí? Trabaja en potenciar y desarrollar las competencias que requieren tu puesto. Es lo que yo les decía, o sea, las competencias definitivamente es, digamos, es la herramienta principal del talento humano para que las personas puedan desarrollarse, puedan crecer dentro de la organización. Aquí tenemos el ejemplo del perfil, del puesto, ¿no? Y es lo que yo les decía, que ustedes tienen que pedir el momento que ingresan a la empresa, ellos tienen que darte el perfil. Entonces está la nomenclatura del puesto, cuál es el objetivo, ¿sí? Qué es lo que tú tienes que hacer en este puesto, las principales funciones, ¿sí? Las relaciones, con quién te relacionas internamente, externamente, ¿sí? O sea, internamente, por ejemplo, con todo el personal, externo con proveedores, clientes, distribuidores, en este caso es un perfil de un gerente general. Género, esto bueno, usualmente no se lo pone, sin embargo aquí lo habían puesto. Sin embargo dice indiferente. Nivel académico, ni graduado universitario, ese es el perfil que debe tener la persona para cumplir este puesto. Experiencia profesional, mínima de 2 años en cargos gerenciales y administrativos, ¿no? Ojo, aquí es súper importante, digamos, nosotros debemos adaptarnos a lo que el puesto requiere. Si no cumplimos con las competencias que el puesto requiere, simplemente no hubiéramos sido contratados. Si nosotros fuimos contratados porque nosotros cumplimos con todo lo que el puesto requiere, ¿no? Todo lo que el puesto requiere, que eso es súper importante. Y en eso están las competencias y también los valores, ¿no? Por ejemplo, aquí están mezclados un poco lo que son las competencias organizacionales. Por ejemplo, aquí dice proactivo, líder, capacidad de trabajo bajo presión, organizado y con iniciativa. Acá las técnicas dice capacidad de toma de decisiones, capacidad de trabajo en equipo, conocimiento en técnicas de negociación, conocimiento en administración y gerencia. ¿Sí? Entonces ya depende un poco cómo la organización tenga distribuido las competencias, ¿no? Hay diccionarios de competencias que tienen cada una de las empresas. Ese diccionario de competencias es creado por un comité, en este caso un comité dentro de la empresa, designado un comité, y ese comité define cuál sería el diccionario de competencias que tenga la empresa, ¿no? Y estas competencias son competencias del perfil, competencias del puesto, competencias organizacionales, que en este caso vienen a ser los valores, que ahorita los vamos a ir viendo. Nos consultan, ¿por qué siempre el título profesional es un requerimiento laboral? Ya, es súper importante el tema del título, porque el título en cierta manera nos garantiza que la persona tuvo una formación y que esa formación está basada en lo que el puesto requiere, ¿sí? Digamos, hay perfiles, hay puestos que en este caso no necesariamente requieren el título, digamos, de tercer nivel. Sin embargo, requieren un título de bachillerato, por ejemplo. Pero el título para digamos, recursos humanos es súper importante porque de alguna manera nos garantiza que esa persona tuvo ya una formación. Y esa formación, pues, nos avala de que la persona puede estar lista para cumplir con determinada posición. Por eso es súper importante el perfil, ¿sí? Como les digo, hay puestos que por lo general requieren ya un tercer nivel, hay puestos que no necesariamente requieren un tercer nivel, como por ejemplo un vendedor. No necesita definitivamente que tenga un título de tercer nivel, a no ser que sea un vendedor específico, alguien con, digamos, y ya tenga unas competencias más desarrolladas, que requiera de unas competencias más desarrolladas, que de pronto sí podría ser un título de tercer nivel, un ingeniero comercial, por ejemplo. Sí, que ya no solo venda, sino que también genere tema de datos, ¿no es cierto? Que también genere estrategias, entonces ya requiere de un perfil un poco más especializado. ¿Sí? Sin embargo, hoy en día, y yo creo que la mayoría de empresas, el mínimo que requiere es que tengan el bachillerato. O sea, ese es el título mínimo que requieren las empresas. Mientras más cursos, es mejor. Justo en la charla de la semana anterior, yo había hecho un poco de hincapié en el tema de la autoformación, ¿no? La autoformación es súper importante. O sea, nosotros debemos siempre ver cursos, siempre ver capacitaciones que sean afines a nuestra profesión, que sean afines a lo que nosotros estamos ejerciendo dentro de la empresa, ¿sí? Y
también capacitación que nos puedan ayudar digamos, en nuestra vida personal también, pero siempre autodesarrollarse y autoformarse. Yo creo que por ahí contestamos la consulta. No sé si tenían algo más. Sí, o sea, algo complementario te quiero consultar. ¿En qué casos es más valiosa la experiencia que un título profesional, por ejemplo? Ya. Bueno, desde mi punto de vista, la experiencia es súper valiosa y yo diría que es bastante complementario. Una persona que tenga experiencia y que no tenga el título, simplemente puede perder de algunas opciones laborales muy buenas, porque básicamente estas empresas requieren del título. O sea, es como no negociable. Simplemente el perfil requiere de eso y ya no se puede hacer más nada. Entonces, yo diría que es un complemento, ¿sí? Van a haber posiciones en las que el título no es tan necesario, como yo podría poner el tema de un vendedor. Entonces, un vendedor no es necesario que tenga un título de tercer nivel, pero sí al menos un título de bachillerato, ¿sí? Porque el título de bachillerato ya te garantiza al menos una capacitación básica, ¿sí? Entonces, va bastante de la mano. O sea, de hecho, hay muchas personas que tienen maestrías, 3, 4 maestrías, y tienen conocimiento de idiomas y todo lo demás, pero no tienen experiencia. Entonces, ahí, en cambio, igual. O sea, tú dices, bueno, esta persona tiene el perfil duro. El perfil duro quiere decir que tiene lo que necesita conocimientos especialmente, pero no tiene la experiencia. Entonces, la experiencia, no tiene la experiencia, simplemente ya no se le puede contratar. Por eso hay muchas personas que tienen cargos, que tienen títulos que estarían sobrevalorados para algún puesto. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia. Entonces, eso también yo creo que es súper importante que nosotros también sepamos bien que el título también va de la mano con la experiencia. No solamente nos sirve estar estudiando, pero si no tenemos la experiencia, ¿sí? Yo muchas veces he recomendado que hay personas que salen de la universidad, tienen un título y no salen de la universidad, ya entran a una maestría, ¿sí? Yo cuestiono un poquito eso. ¿Por qué? Porque tú cuando entras a una maestría sin tener la experiencia, no aportas mucho en la maestría, porque en la maestría lo que más se ve es la experiencia de los compañeros. Los compañeros te van a decir, sí, mira, a mí me pasó esto con tales personas en mi empresa o en la empresa en la que trabajo. Entonces puedes aportar y que sea mucho más rico el tema de la maestría. Pero si tú no tienes experiencia, solo escuchas lo que los demás dicen, claro que vas a aprender, pero no es lo mismo ya tener la experiencia. Por eso mi recomendación siempre es, si tú vas a seguir una maestría, por lo menos ya tengo una experiencia para poder seguir la maestría y sea un complemento, ¿sí? Yo creo que por ahí también ya aclaramos un poco esa inquietud, esa duda que había por ahí. Seguimos entonces. Para esto tenemos que entender bien cuál es la cultura, qué es la cultura organizacional, ¿no? Es el conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes y tradiciones de los miembros de una empresa. La cultura organizacional se expresa a través de estrategias, estructuras y sistemas, ¿sí? Básicamente es un todo en la organización, ¿sí? Es lo que rige nuestro comportamiento. Esa es la cultura. Siempre la parte humana ha sido fundamental en el logro de los objetivos, ¿ya? Los valores indican el camino por donde todos debemos transitar dentro de la organización. Yo aquí hago una analogía en este caso, por ejemplo, una persona que te dice, oye, mira, tú tienes que ir a dejar esta encomienda en, qué sé yo, Cutulagua. Entonces le dices, ándate, tienes 1 hora para ir y entregar y regresar por poco. Entonces la persona dice, a ver, chévere, Cutulagua, pero ¿y dónde es Cutulagua? ¿Cómo llego hasta Cutulagua? O sea, ¿cómo voy hacia allá? Si no me dijeron qué es lo que debo hacer, ¿cómo debo llegar allá? Entonces, es lo mismo en la cultura organizacional. La cultura organizacional te dan valores. Y estos valores te van a ayudar a guiarte por donde tú tienes que transitar. ¿Cuál va a ser el camino, verdad? Entonces,
Si yo a esta persona que le decía, ándate a Cutulagua, le doy un mapa, ¿no es cierto? Le digo, mira, este es el mapa y acá tú tienes que llegar, entonces tienes que tomar estas vías. Entonces la persona, al tener ya el mapa, va a tener una claridad de por dónde debe ir para llegar a su objetivo. Ahora, si la persona no usa ese mapa, ¿sí? No usa el mapa y se va por otro lado, se va a demorar más, no va a llegar a tiempo, ¿sí? Y va a tener muchas dificultades, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante el tema de la cultura y los valores, ¿ya? Muchas empresas no lo consideran, no lo toman en cuenta, y mucha gente también no lo toma muy en cuenta. Este es un tema que no es muy comentado. Es comentado para los dueños de las empresas, para los gerentes, para los líderes de las organizaciones, sí es comentado. ¿Por qué? Porque ellos saben que al regir una buena cultura, unos buenos comportamientos de la gente, van a poder lograr sus objetivos, ¿sí? Entonces, pero la mayoría de la gente, tú les preguntas y no conocen mucho del tema. Ya vamos a ir viendo un poquito más adelante sobre este tema de la cultura, que es súper chévere. ¿Cuáles son los beneficios de la cultura organizacional? ¿No es cierto? ¿Para qué se gestiona la cultura? Tú dirás, es algo como subjetivo, es como el aire, ¿sí? El aire no lo podemos tocar, ¿no es cierto? Pero sin embargo es esencial para poder nosotros respirar, ¿sí? Si no tenemos el aire no podemos respirar y nos morimos simplemente, ¿no es cierto? Entonces la cultura organizacional es eso también, es súper importante, no la vemos, no es que la palpamos, pero está ahí. Todos tenemos, como les había dicho en un inicio, todos tenemos una cultura organizacional en nuestras casas, en nuestras familias. Hay factores que rigen nuestra cultura. Entonces lo mismo es en la empresa. Y la empresa, para definir la cultura, ellos también conforman un comité. Y este comité va valorando qué es lo que requiere la cultura de esa organización para poder cumplir con las estrategias y los objetivos. Ese es un poquito más complejo, pero sí quería como comentarles para que ustedes sepan que hay todo un análisis de la cultura. Incluso uno puede cambiar su cultura organizacional, ¿no? Por ejemplo, me pasó de que yo estuve en una empresa en que la cultura era como un poco paternalista, digámoslo de esa manera, en el sentido de que todo lo que querían los colaboradores, digamos los operativos me refiero como que al primer eslabón de la cadena, por decirlo así, todo lo que ellos pedían se les daba y no se les medía, no se les presionaba para que ellos cumplan con sus tareas. Entonces era una cultura permisiva, era una cultura que decía, bueno, sí, que hagan, pero en cambio eso tenía sus consecuencias. ¿Por qué? Porque las personas simplemente ya no cumplían con los tiempos, no cumplían con sus gestiones, porque era una cultura permisiva. Entonces ellos dijeron, no, tenemos que cambiar la cultura. Entonces se puede cambiar la cultura, es un proceso también, y en ese proceso definen cuál es la cultura que se tiene y cuál es la que quisieran. Ellos querían ya una cultura más controlada, una cultura que no sea muy paternalista, ¿sí? Entonces empezaron a modificar, ¿ya? Entonces, vean lo importante que es una cultura en una organización. ¿Cuáles son los beneficios? Uno, apalancar la ejecución de la estrategia. Como yo les había dicho desde el principio, o sea, si nosotros cumplimos, todas las personas cumplen con la cultura adecuada, simplemente es como estar en un barco y todos estar remando hacia el mismo objetivo, ¿no es cierto? Entonces, si todos reman hacia el mismo objetivo, pues se van a ir más rápido y directamente a cumplir los objetivos. En cambio, si uno está remando para un lado, el otro para el otro lado, simplemente el barco va a estar dando círculos y no van a ir hacia ningún lado, ¿no? Por eso es súper importante el tema de la cultura, que eso les digo, muchas empresas no lo conocen y no lo manejan y no saben lo importante que es. Sin embargo, tienen su cultura. La dos es atraer y mantener talento, ¿sí? La persona que vea que hay unas buenas costumbres, que hay buenos valores, que hay un tema de honestidad, que hay un tema de integridad, que dicen las cosas que son y cumplen, ¿no es cierto? Entonces una persona se va a sentir a gusto, porque dice, no, aquí las normas se cumplen, la palabra, digamos, es bien vista, hay todo el tema de valores, entonces me atrae, me gusta, me siento bien, me siento estable, ¿sí? Entonces,
tú te sientas como bien y cumples más con lo que te dicen, ¿no? Entonces, das como con más facilidad esa milla extra, ¿verdad? Te identificas y te genera confianza y compromiso, ¿verdad? Entonces, es súper importante. Lo otro es seducir y fidelizar a los clientes. Los clientes, al ver que una persona, digamos, que el comportamiento de las personas de una empresa es amigable, que son muy atentos, que son cultos, que son responsables, respetuosos, que cumplen con sus funciones, entonces el cliente va a decir, no, esa empresa es súper buena y me encanta hacer negocios con ellos y yo me siento muy contento, me siento feliz al hacer negocios con ellos. Y es más, hasta quisiera yo pertenecer a esa empresa. No sé si se han dado cuenta, muchas empresas que son muy buenas, mucha gente dice, yo me encantaría pertenecer a esa empresa, ¿no? Entonces, y yo les hablo, por ejemplo, en Quebec a mucha gente, cuando yo entrevistaba, me decían, oye, me encanta esta empresa, se ve que es una empresa que tiene, por ejemplo, un bonito informe, se ve que son muy cumplidos, que tienen muy buenos valores, ¿no es cierto? Entonces, seduces y atraes, en este caso, y fidelizas a los clientes, ¿sí? Y la cuarta también es construir una mejor sociedad. O sea, definitivamente las personas que tienen buenos valores, buenos principios, ¿no es cierto? Entonces, y eso se ve reflejado en un beneficio común para toda la organización, ¿sí? Entonces, simplemente estás mejorando con la sociedad. Hoy en día, ustedes saben, con todo este tema de la pandemia, pues sale muchos criterios un poco negativos de la gente, mucha gente un poquito pesimista, que critica mucho los comportamientos de las empresas, incluso del gobierno. Entonces, más bien puede ser hasta contraproducente. Yo diría, está bien criticar, pero también, bueno, ofrecer una opción de cómo mejorar esa situación. O sea, ser positivos y nunca olvidarnos de los valores, los principios, los valores que nos han inculcado desde que éramos niños, ¿no? Nuestros padres, que es algo que lastimosamente yo veo que en muchos sentidos sí se está perdiendo. Entonces no dejemos que eso se pierda, trabajemos mucho en el tema de los valores, los principios, el respeto, la integridad, la honestidad, la ética, ¿sí? Son cositas que uno diría, hoy en día tal vez ya no se ve mucho, pero es súper importante y por más razón deberíamos trabajarlo y gestionarlo mejor, ¿no es cierto? Entonces, esos son los 4 beneficios que tendrían las empresas, ¿verdad? Para que cuando uno gestiona adecuadamente la cultura organizacional. Por favor, tenemos unas preguntas relacionadas con la parte de la experiencia que podemos responderlas al final. Ya, pero es una relacionada con la cultura organizacional. Nos solicitan que por favor expliques la diferencia entre cultura organizacional y comunicación organizacional. Perfecto, muy bien. Ya, yo creo que ahí tengo un ejemplo súper bueno para clarificar este tema, ¿no? La cultura es todo lo que nos rodea. La cultura es todo lo que nos rodea, es justo lo que vamos a ver acá. Perfecto. Alguien creo que levantó la mano. También quisiera escucharles antes de contestar también la pregunta que tú mencionaste, Jorgito. Muy buenos días. Sí, buenos días. Tengo una pregunta Muy buenos días. Gracias. Bien, gracias. Mucho gusto. Tengo una pregunta. En caso de un profesional que haya sido colocado, como usted antes decía, solo por sus experiencias, pero tiene un título que lo avala o que pronto puede ayudarlo a competir en eso, ¿qué clase de estabilidad podría dársele? En este caso, por ejemplo, yo estoy hablando de mi experiencia personal. Yo soy trabajadora social y desde que entré al magisterio, siempre me ha tocado desenvolverme como maestra de inglés solamente porque manejo un poquito el inglés. Pero yo siempre he estado buscando mi oportunidad como trabajadora social y no la encuentro. Entonces me siento como un poco débil en esa situación, no me encuentro a mí misma. Yo hago los esfuerzos y, bueno, son denodados esfuerzos porque hasta ya tengo mucha edad para estar peleando en ello. Y entonces yo quisiera que me ayude un poquito a esclarecer cuál sería, pues,
la posición que debo adoptar. Correcto, correcto. Chévere. Gracias por la pregunta, Fabiola. En este caso, yo lo que digo, ¿no? Muchas veces, y creo que eso ha pasado mucho, incluso en la primera charla, yo les había hablado un poquito de cuál es nuestro propósito laboral. Incluso ahí hay un ejercicio que yo les invito a que ustedes lo puedan realizar, en el cual te dice, bueno, cuáles son las cosas que más amas, cuáles son las cosas que el mundo necesita, cuáles son las cosas que en este caso te pagarían, y cuáles son las cosas para las que yo soy bueno. Entonces todo ese trabajito que yo les invito a que vean en la primera charla les va a ayudar para conocer bien el propósito. En este caso, digamos, en tu caso, yo veo que las circunstancias, y yo creo que muchas personas nos ha pasado, que estudiamos para una situación y de pronto nos vemos envueltos en otra situación, ¿no? O sea, estamos trabajando en otros temas. Mi pregunta ahí de pronto sería, y yo creo que hay que hacer hasta un poco de coaching. Mi pregunta Gabriela sería, ¿tú cómo te sientes también en el tema del inglés? Inglés dices que estás dando, ¿no es cierto? ¿Cómo tú te sientes en ese tema? ¿Te sientes a gusto o si sientes que te falta un poquito el tema mismo de trabajo social? No sé si le podemos habilitar el micrófono a Fabiola. Vamos, Fabiola, porque ahí sí, Fabiola. Sí, me gusta el inglés, pero en cambio yo no me capacité en ello. Yo no estuve en la universidad recibiendo una capacitación sobre ello y tengo en cambio muchos vacíos, y esa es mi preocupación, porque puedo transmitir esos vacíos también a los que estoy preparando. Claro que sí, correcto. Ya, muy bien. Ahí yo le veo como dos posibilidades, ¿no es cierto? Como dos caminos. Uno, que hagamos alguna especie de pasantía o alguna especie de práctica en el tema de trabajo social. Porque ahorita contratarte, digamos, en el tema de trabajo social, yo lo veo un poquito complicado. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, bueno, ¿cuál es la experiencia que ha tenido? A no ser que tú tengas la experiencia, digamos, de algunas prácticas, algunas pasantías, y digas, mira, sí, yo hice pasantías aquí, prácticas acá, o tengo esta experiencia. Entonces puedas venderle un poquito mejor el tema. Pero si no lo tienes, mi recomendación de pronto sería, el primer camino, ver la manera de hacer alguna pasantía extra de tu tiempo, ¿no? O sea, digamos, tú tienes, digamos, tu trabajo, y aparte, digamos, en las tardes, qué sé yo, 1 o 2 horas, hacer unas pasantías en alguna otra empresa, o te dan la posibilidad ahí mismo de hacer pasantías, para que ellos te puedan ver, puedan decir, ah, chévere, o sea, sí conoce, sabe del tema, está ganando experiencia, le interesa, entonces de pronto te puedan considerar. Por ahí veo un camino. El otro camino es que si realmente ya te gusta mismo el tema del inglés, en cambio ya estudiar un poco más formal ese tema del inglés, para que no existan, como tú dices, esos vacíos, y puedas desarrollar mejor tus clases, digamos, con tus alumnos. Yo le veo esos dos caminos. No sé si de pronto por ahí podemos clarificar un poquito la duda, la inquietud que tengas. Okay. Ha sido de éxitos ha sido de mucha ayuda, sí, muchísimas gracias. Qué bueno, Fabiola, muchas gracias también. Listo, sigamos entonces. Hay justamente la consulta que me hizo Jorgito, que me transmitió de las personas con respecto al tema de la diferencia entre cultura y lo que es la comunicación organizacional. Entonces, el tema de la cultura, aquí nosotros vemos justamente, la cultura se divide en algunos factores, ¿sí? También llamada filosofía organizacional. La cultura está formada por la misión, visión, valores organizacionales, objetivos y las estrategias, ¿sí? Entonces, está formado por algunos factores que son súper importantes, que nosotros muchas veces lo manejamos, los conocemos, pero no sabíamos que de pronto la cultura estaba formada por estos factores. La misión. Yo quiero aquí preguntarles, si alguien quiere contestar, ¿ustedes saben cuál es la misión, la visión, los valores organizacionales de su empresa? Bueno, no hay problema, seguimos. Muchas veces, digamos, tú vas a una empresa y le preguntas a la recepcionista, por ejemplo, que es la primera persona que usualmente ves en una organización, y le preguntas, le dices, mire, ¿usted conoce cuál es la misión, la visión de su empresa y los valores organizacionales?
Y muchas de las personas les apuesto que van a decir, no sé, no conozco, no sé cuál es la misión de la empresa. Entonces, tú te quedas así como con la duda, dices, bueno, o sea, si las personas no conocen, no saben de la misión, la visión, entonces, ¿hacia dónde están yendo? ¿Verdad? Tal vez como no conozcas, no sabes de la misión, tú estás yéndote para la izquierda, otra persona está yéndose para la derecha, otra está yéndose para atrás. Entonces, si no tienes claro cuál es la misión, la visión de la empresa, simplemente es como que el barco se está dando las vueltas, ¿no es cierto? Cuando todos conocen cuál es la misión, la visión, todos saben hacia dónde van. ¿Sí? ¿Cuál es la misión? La misión es lo que la empresa hace, cuál es la razón de ser de la empresa, qué es lo que hace todos los días. ¿Sí? Esa es la misión. La misión es hacia dónde la empresa va a ir, ¿sí? Dentro de un tiempo. Por ejemplo, qué sé yo, una empresa comercializadora de productos farmacéuticos, ¿no es cierto? La misión es vender los mejores productos farmacéuticos a las diferentes empresas del mercado ecuatoriano, por decirlo. La visión es ser la mejor cadena de venta de productos farmacéuticos de aquí a 2 años, ¿verdad? En el Ecuador y en Latinoamérica. Esa es la visión. ¿Cuáles son los valores? Los valores organizacionales: trabajo en equipo, honestidad, ética, respeto, ¿sí? Comunicación. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Verdad? Muchas veces no conocemos cuáles son los objetivos que tiene la empresa para llegar a esa misión que tiene, a esa visión que tiene la organización. ¿Y cuáles son las estrategias? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer para llegar a esa visión que tiene la organización, ¿verdad? Entonces, muchas de estas cosas nosotros no conocemos cuando estamos en una empresa. Simplemente sabemos cuáles son nuestras funciones y hacemos nuestras funciones y listo, gracias. Cuando sí deberíamos conocer. Ahí va un poco la explicación de cuál es la diferencia entre la cultura y la comunicación. La comunicación es súper importante, pero y es parte, digamos, yo también le pondría como parte de la cultura organizacional, porque puede haber la cultura, pero si no hay la comunicación, si la gente no sabe cuál es mi misión, cuál es la visión de la organización, simplemente es porque la comunicación no dio un buen resultado, ¿sí? Y es clave y es básico que las personas que gestionan la cultura manejen adecuadamente la comunicación. O sea, la comunicación es la herramienta que permite que la cultura se conozca, ¿sí? Esa es básicamente la comunicación, ¿ya? Yo les cuento un poco de experiencia que tuve en una de las empresas que me parece súper chévere, es que se definieron las estrategias, ¿no? de la empresa. Y estas estrategias, usualmente el plan estratégico se maneja cada 5 años, ¿sí? Hay un plan operativo anual, que es anual, como su nombre lo dice. Entonces, ese plan operativo es para cumplir las estrategias que son a 5 años, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es que los líderes que son los que desarrollan las estrategias, cómo es que ellos bajan hacia la persona, digamos, hacia el vendedor, por decirles, hacia el último eslabón de la cadena? ¿Cómo es que ellos bajan esa información? Entonces, a través de la comunicación. ¿Qué es lo que se hizo una vez en una empresa en la que yo estuve? Habían unos comités de empleados se llamaban. Estos comités de empleados servían para poder dar a conocer, ¿sí?, al personal cuáles son las estrategias y los objetivos de la organización, ¿sí? Y los valores, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Hacían las estrategias, hacían proyectos. Entonces, cada gerente tenía como 1 o 2 proyectos en la empresa. Y esos proyectos simplemente en un día, ¿sí?, se les citaba en ese día en este caso se les citaba a los jefes y a los mandos medios, jefes y coordinadores. ¿Para qué? Para que ellos a su vez repliquen y bajen a su gente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Cogían y hacían como stands en los cuales indicaban cuál era el proyecto y cómo iban a manejar ese proyecto y a qué estrategia apalancaba, ¿correcto? Entonces eran 20 minutos de presentación de cada uno de los proyectos y todos los jefes y coordinadores, mandos medios, subgerentes, iban en todos los proyectos y veían cuáles son los proyectos que tenía la organización.
Entonces, ¿qué es lo que garantizaban con eso? La comunicación, que las personas sepan cuáles son las estrategias y por ende cuáles son los valores de la organización. No sé si ustedes se han dado cuenta, en muchas empresas también están pegados la misión, la visión en cuadros, ¿no es cierto? La misión, la visión, incluso los valores. Muchas veces campañas de comunicación están hasta en los baños, los valores, ¿no? Entonces, en las gradas. O sea, la idea es que la gente tenga súper claro y conozca cuáles son los valores que tiene la organización. Todo esto con la finalidad de cumplir y atacar hacia las estrategias de la organización, de la empresa, ¿sí? Súper importante conocer esto porque la gente, eso digo, pocas personas conocen esta situación o si la conocen no la han tomado muy en cuenta y no la han tomado, digamos, con la importancia que merece. Aquí tenemos un par de tipos de cultura organizacional, ¿sí? La fuerte y la débil, porque hay varios, ¿no? Hay, como les decía, una cultura organizacional que es un poco paternalista, la cultura organizacional que son, en cambio, muy orientadas a resultados y se olvidan un poco hasta de la gente. Entonces, hay varias culturas. Solo basta que tú más o menos te des cuenta en la empresa en la que estás y sepas identificar un poquito cuál es la cultura que tú tienes, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos quisieran lograr de la cultura? Aquí tenemos la fuerte y la débil. La fuerte, valores compartidos. O sea, quiere decir que todas las personas que entran a la organización a través de los procesos de selección cumplen con estos valores. O sea, por ejemplo, si yo hago el proceso de selección y veo que una persona no cumple con el valor de trabajo en equipo, es individualista, o que no se relaciona mucho con las demás personas, y la empresa requiere a alguien que tenga un trabajo en equipo, simplemente ya no la contrata, ¿sí? Entonces, eso se puede filtrar al inicio cuando hacemos el proceso de selección, ¿ya? Entonces, una empresa que es fuerte en cultura tiene los valores compartidos, o sea, todos manejan los mismos valores que requiere la empresa. 2, los empleados se identifican con la organización, es lo que había hablado hace un tiempo. Cuando tú tienes claro cómo es la organización, que tiene, digamos, sus principios, sus valores bien puestos, entonces tú te identificas. Y al estar identificado te genera confianza y obviamente tú te sientes más comprometido y desarrollas mejor, eres más productivo, ¿verdad? Hoy en día se habla mucho de la teoría de la felicidad y se habla mucho de eso porque se está trabajando mucho en las empresas sobre la felicidad, ¿sí? Porque colaboradores felices son más productivos, así de sencillo, ¿sí? Entonces, se está trabajando mucho ya en eso, también en el tema generacional, ¿sí? Esos serían otros temas que más adelante de pronto podríamos irlos viendo. En tema generacional hablamos de las generaciones, los baby boomers, la generación X, la generación Y, ya les he de ir comentando. Sigamos. Tenemos también el tema de la conexión entre los valores compartidos y el comportamiento, ¿sí? Entonces, no solamente es que conozcamos los valores, que todos tengamos determinado valor, sino que también lo demostremos a través de nuestro comportamiento. Si nosotros tenemos un comportamiento acorde a lo que son nuestros valores, entonces básicamente lo que hacemos es apalancar el desarrollo de las estrategias que tiene la organización, o sea, que cumplamos. Estimado Jonathan, ¿cómo no? Me preguntan que cómo se mediría la conexión o desconexión entre los valores. Ya, buena la pregunta y súper importante. Yo les hablaba justamente del tema de las competencias, ¿verdad? El tema de las competencias, básicamente en muchas empresas el tema de los valores está dentro del perfil que tiene cada una de las posiciones. Entonces, en el perfil, ahí te dice cuáles son las competencias que debe tener el perfil. Por ejemplo, un vendedor, poniéndole el ejemplo, el vendedor debe tener una buena comunicación, el vendedor debe tener persuasión, la competencia de persuasión, ¿no es cierto? Y algunas competencias del puesto. Pero aparte también tiene las competencias de la cultura. Dentro de las competencias de cultura puede estar la integridad, honestidad, el respeto, la responsabilidad, puede estar el tema del trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, tú mides a través de eso, de cada uno de los perfiles, todas las competencias son medidas, todas, ¿no? Pues cada una de las personas
dentro de su perfil tiene una medición de competencias, ¿sí? Esta medición de competencias se la hace consecutivamente. Incluso cada 6 meses los jefes hacen una valoración de las competencias que tienen las personas en su equipo, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros vemos quiénes cumplen con la competencia o quienes no están cumpliendo con la competencia. Es de alguna manera incluso un poquito subjetivo, ¿sí? Porque no es algo que, como te digo, tú puedas palparlo, puedas, como los números, ¿no? Que 2 y 2 siempre va a ser 4. En cambio acá es un poquito subjetivo, depende de cómo ves los comportamientos. Tú mides a través de los comportamientos. Si ves que es una persona que, digamos, en trabajo en equipo está ayudándoles a los demás, está poniendo el hombro, le está dando alguna solución alterna a su gente, entonces dice, con esos comportamientos tú dices, sí, esta persona cumple con ese valor, ¿no? Eso es súper importante. Y ahí nosotros podemos ver si estamos en conexión entre valores o simplemente no estamos en conexión. Cuando la persona ya no está cumpliendo con los valores, que es básico, simplemente ya se le puede sacar de la organización, porque puede ser alguien que en vez de aportar está envenenando hasta el resto. Ustedes saben que una buena actitud es siempre se va a repetir en buen número, pero una actitud negativa en cambio se va a repetir en mucho más número. O sea, es más contagioso lo negativo que lo positivo, lastimosamente. No sé por qué, tal vez muchas veces el ser humano ve las cosas negativas más que las cosas positivas. Pero eso ya depende de cada uno. O sea, depende de cada uno. Entonces, por ejemplo, se pierde algún familiar en su casa. Entonces, lastimosamente uno no piensa, sí va a estar bien y todo. Sino piensa, chuta, ¿y qué le pasaría? ¿Dónde estará? Piensa lo peor. ¿Sí? No sé si les ha pasado, pero piensa lo peor. Entonces, eso es lastimosamente una característica que tienen los seres humanos y pero que la podemos trabajar, ¿no? O sea, podemos más bien siempre ver lo positivo, siempre la actitud hacia lo positivo, siempre. Yo creo que, y esa es como la recomendación más importante, porque lo positivo sí se contagia en menor número, pero se contagia. Lo negativo se contagia en mayor número. Entonces tengan mucho cuidado, ¿sí? En no dejarse contagiar. Entonces las personas que en este caso están contagiando negativamente, simplemente se les separa de la organización porque no está haciendo un bien, está haciendo un mal a la organización, ¿ya? La débil, los valores limitados en una o cuantas personas, o sea, unas personas sí tienen el valor, otras personas no tienen el valor, los empleados no se identifican con la cultura organizacional, dicen, ¿sabes qué? Aquí esta es una empresa que a mí me ha mentido, me dice que nos van a pagar puntualmente, pero que no nos pagan puntualmente. Entonces ahí ya se está rompiendo con la confianza, se está rompiendo con los valores y por ende la persona ya no va a ser tan productiva como se esperaba. Desconexión entre valores y comportamiento, o sea, simplemente vemos que una persona se está comportando mal, como les decía, lo negativo se contagia más, entonces nos puede hasta contagiar a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, esa es como la diferencia entre una cultura organizacional fuerte, que esté bien, y una débil, ¿verdad? Aquí tenemos como los valores más comunes en las empresas, los valores que digamos más piden las empresas. Ahí tenemos lo que es el trabajo en equipo, ¿verdad? El trabajo en equipo pues simplemente es dos cabezas piensan mejor que una, definitivamente. No podemos hacer todo solos, siempre vamos a necesitar de alguien que nos dé una mano, que nos estén apoyando, ¿verdad? Sí, o sea, definitivamente si tú quieres hacer todo en la vida solo, no lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer, siempre vas a necesitar de alguien que dé una mano, ¿correcto? Entonces, a veces pienso mejor que uno. Yo creo que con esa reflexión básicamente damos como la mejor respuesta a lo que es el trabajo en equipo. La honestidad definitivamente es uno de los valores que no se puede dejar de ser honesto un día, ¿no? Entonces, aquí no es como una manchita más al tigre, no. Simplemente una persona no fue honesta un día, ya no es honesta.
¿sí? Lo mismo que la integridad, ¿no? La integridad es la ética, ¿no? La integridad simplemente es hacer lo que decimos, ¿sí? Y decir lo que hacemos, tal cual, ¿sí? Yo, algo que me he dado cuenta mucho en las empresas es que la gente odia las mentiras, ¿sí? Entonces, el tema de la cultura, incluso yo le puedo también hacer una analogía, es como la relación en las parejas, ¿sí? Cuando tú le mentiste a tu pareja, simplemente la confianza se va. La confianza se va. Es muy difícil que la persona pueda volver a confiar en ti, ¿sí? A no ser que tú le demuestres con comportamientos que has mejorado. Pero es bastante complejo que la persona pueda volver a confiar en ti. Lo mismo es en las empresas. Si la persona ya mintió o si la empresa mintió, entonces ya la confianza se ve afectada y es muy difícil volver a confiar en esa persona. Entonces son digamos, líneas así bien delgaditas en las cuales uno tiene que ir midiendo. Tenemos el tema de la eficiencia, ¿no es cierto? La eficiencia, o sea, una persona que hace adecuadamente su trabajo en el tiempo adecuado, ¿no es cierto? Que hace con calidad las cosas. El enfoque al cliente, yo creo que este es uno de los valores más comunes que yo he encontrado en las empresas, es el enfoque al cliente, la atención al cliente. O sea, muchas veces ustedes han escuchado la frase, el cliente siempre tiene la razón, ¿sí? Y es una frase muy buena, pero no estoy tan de acuerdo. A veces que el cliente no tiene la razón, pero nunca podemos pelear con un cliente, jamás, ¿no? O sea, siempre tenemos que darle alternativas, siempre tenemos que darle mucho respeto, nunca alzarle la voz, ni ponernos al nivel de ellos, en el caso de que estén muy enojados, ¿sí? Siempre tratarles de la mejor manera, ¿no? Y no solo hablo de los clientes externos, sino de los clientes internos. El cliente interno son nuestros compañeros, son la gente que trabaja con nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Y esto es algo que yo sí he visto y es muy común. Tú vas y le pides algo a un compañero y ese compañero ni siquiera te regresa a ver, de pronto está en la computadora y está ahí escribiendo y ni siquiera te mira a los ojos, ¿no? Entonces es una falta de respeto, es una falta, digamos, de atención al cliente, ¿verdad? Entonces tú como cliente te vas a sentir súper mal, te vas a sentir como, chata, o sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, tengamos mucho cuidado con esas cosas. Siempre miremos a los ojos, eso, mantener el contacto visual, que es algo que nosotros habíamos visto la semana anterior, incluso y hace 2 semanas, sobre el lenguaje corporal, lenguaje no verbal, ¿sí? Que es muy importante. Eso nos da una conexión con nuestro cliente. El cliente siempre y la gente siempre valora la verdad. Ojo, ¿no? Siempre la verdad es súper importante. Más rápido cae el mentiroso que el ladrón. Y es muy cierto. Entonces, siempre la verdad, aunque sea dura a veces, pero es preferible decir la verdad. O sea, cuando pasó algo con algún proceso y simplemente nos salió mal o algo pasó, hay que decirlo. Mire, me pasó esto, no sé, quiero resolverlo, pero no sé cómo hacerlo. Hay que dejar, no pasó nada, es como si todo está bien, después cae la bomba porque resulta que no se generó el proceso, ¿no? Entonces, el enfoque al cliente es súper importante. Hay cursos de servicio al cliente que también yo los he dado y me parece muy, muy importante. Es algo que yo creo que en este país sí nos falta un poquito. Se ha trabajado mucho, ha mejorado, pero sí nos falta trabajar un poquito más en el servicio al cliente. Yo le pongo un poco el ejemplo a Colombia, ¿no? En Colombia el servicio al cliente es muy, muy bueno. Muy bueno, y ellos en ventas, por ejemplo, son excelentes, ¿sí? Entonces aquí en el Ecuador todavía estamos trabajando, sí nos cuesta un poquito, y es por la cultura también. La cultura a veces es así, entonces tenemos que ir mejorando, tenemos que ir cambiando. El tema de respeto, ¿sí? Siempre el respeto es su espacio, es lo que está diciendo, ¿sí? Muchas veces nosotros nos burlamos, y eso es algo que pasa mucho en los colegios, en las escuelas, ¿no? De que un compañero dijo algo y el resto se burló. Entonces, eso es algo que no se debe fomentar, o sea, más bien que se debe cortar, porque lo que la persona diga tiene mucho valor y hay que respetarlo, ¿sí? Entonces, yo sé, de pronto hay personas que se pueden confundir, se pueden equivocar, pero se lo puede decir y no burlándose, ¿sí?
Creo que el respeto es súper importante y es algo que es un poco cultural. Yo estuve un tiempo en Estados Unidos y yo veía, por ejemplo, que ahí lo que tú digas, la otra persona te escucha y te escucha con atención, ¿sí? Seas el cargo que tengas, seas si tú eres pues, profesional, si eres bachiller, si no eres bachiller, y si no tienes estudios, el cargo que ocupes, tú das tu criterio y la otra persona siempre te va a escuchar y no te va a poner caras de esto que está diciendo esta persona o por qué dice eso. No, te escuchan. Entonces ese es el respeto y eso es algo que yo creo que sí debemos fomentar, especialmente muchos de ustedes que pues que son docentes, pueden trabajar mucho en estos temas, en este tema de los valores es súper importante. Creo que hay que retomarlos y hay que recuperarlos, ¿no? La equidad, ¿sí? La equidad, definitivamente. Equidad no es dar lo mismo a todos. Ojo, no es dar lo mismo a todos, porque eso no es equidad. Equidad es lo que la persona necesita, ¿sí? Y lo que cada una de las personas necesita. De pronto una persona necesita un poquito más que la otra, ¿por qué? Porque necesita un poquito más. Eso es equidad, ¿sí? Súper importante. La lealtad, ¿sí? O sea, definitivamente, si nosotros estamos en una organización, le debemos lealtad. No podemos hablar mal de la organización, mal de nuestros compañeros, mal de nuestros jefes, porque estamos siendo desleales a la empresa que nos está dando de comer, ¿sí? Eso no quiere decir que no digamos lo que nosotros sentimos o algo que nos parece injusto. Y el tema de responsabilidad, definitivamente la responsabilidad, yo creo que es algo que muchas personas lo tienen súper claro, ¿no es cierto? Que, también María Fernanda Tandazo levantó la mano, Jorge. Sí, buenos días. ¿Cómo está María Fernanda? Sí, sí la escucho. Sí, tenga la fineza. Yo quiero en esa parte de que usted dice de la lealtad, o sea, hay empresas también que, por ejemplo, si uno le contratan para las ventas, hay productos que realmente ni a uno mismo le convencen, pero uno tiene que convencer al cliente. Esa es una de las cosas. Y otra de las cosas, ¿qué preguntas nomás hacen cuando hacen la entrevista? Yo ya había puesto esto aquí en el chat, pero cuando hacen las entrevistas siempre recaemos en algunas preguntas que le hacen el que está clasificando para el puesto. Correcto. Esa sería la otra pregunta, que si nos podría ayudar en algunas preguntas como para uno no caer o recaer en preguntas que son realmente fáciles para la persona que las está preguntando, pero para uno a veces no se sabe qué es lo que debe de responder o qué es lo que me están preguntando, o sea, qué es lo Correcto. Que me quiere oír que yo diga. Perfecto. Mi querida María Fernanda, de hecho, la pregunta que me hizo de las preguntas, valga la redundancia, esa fue la charla 2 que di. Entonces, en esa charla, ahí está todas las preguntas, es cómo tú te puedes preparar para una entrevista de trabajo, para que la entrevista sea exitosa. Entonces, yo te invito a que veas ese video, ¿sí? Que está subido justamente aquí en Milán. Entonces, ahí te invito, ahí va a estar todas las preguntas que usualmente se hacen en las entrevistas de trabajo. ¿Sí? Entonces, te invito a que la veas. Y con eso yo creo que es súper importante, porque sí es largo. El tema de las entrevistas y las preguntas es todo un tema y es larguito, entonces te invito a que veas. Con respecto al tema de lealtad, digamos, tú entras a una empresa que te piden que vendas ciertos productos. Yo soy de las personas que me gusta ser muy honesto conmigo mismo, ¿no? Que si a mí me hacen vender un producto que a mí que a mí mismo no, digamos, no me convence, simplemente yo ya no puedo estar ahí. O simplemente les digo, mira, sabes que yo no puedo vender esto, si tienes otra cosa que vender, con mucho gusto, pero al contrario, ahí va como en contra de tus principios, en contra de tus valores, ¿no? Entonces, ya depende, hay personas que de pronto no tienen problema y lo hacen sin problema, ¿no? O sea, y venden, digamos, súper bien. Pero yo, por ejemplo, si a mí me dicen, vende esto y yo no estoy convencido, o me parece que es incluso perjudicial para la gente, simplemente yo ya no estaría ahí. O sea, no es la empresa que yo requiero, no es la empresa que
en la cual yo me sentiría a gusto, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es el tema de lealtad, y no solo es lealtad con la empresa, es lealtad con uno mismo, ¿no? Con uno mismo definitivamente. Yo creo que primero hay que hablar, decirle, mira, o sea, yo pienso que este producto no me convence a mí, pues lo intentaría, pero con este producto definitivamente no. O sea, yo creo que ahí es la lealtad primero con uno mismo, siempre, y luego obviamente con la empresa. Pero tiene que ser también como una relación. Si a ti estás con alguien que no te gusta, simplemente estás haciendo un daño a la otra persona y te estás haciendo un daño a ti. Entonces, tienes que estar con alguien que te sientas bien, ¿sí? Entonces, ahí es cuando las cosas funcionan adecuadamente. Listo. El tema de responsabilidad, pues yo creo que es algo que todo el mundo lo conoce, lo maneja. O sea, si una persona no cumple algo que tiene que cumplir, van a haber consecuencias, y esas consecuencias, muchas personas de pronto dicen, no pueden ni dormir porque dices, ay, tenía que hacer esto otro, y no pueden ni dormir y no lo hacen, no duermen hasta que lo hagan, ¿verdad? Entonces, ese ya es el sentido de responsabilidad, definitivamente, algo muy importante. Tema de compromiso, ¿sí? Creo que está de más, ¿no? El compromiso es algo, incluso hoy en día se mide también este tema de compromiso. Hay una medición también que es el tema de clima laboral. El tema de clima laboral se debería hacerlo todos los años, ¿sí? En todas las empresas. Yo sé que muchas empresas no lo hacen porque también es un tema que requiere de un presupuesto y requiere de tiempo, ¿no? Pero las empresas que lo hacen es porque para ellos es importante el tema del clima laboral. El clima laboral te mide mucho este tema de valores también, ¿no? Te mide mucho este tema de valores. Y cuando hay algunas inconsistencias en el tema de clima, pues existen los planes de acción, ¿sí? Para poder ir mejorando un poco ese tema del clima laboral, ¿sí? Y se trabaja directamente en comportamientos para que toda la empresa pueda ir mejorando en ese sentido, ¿sí? Hay el Great Place to Work. Great Place to Work es una empresa que hace la valoración del clima laboral, incluso hacen premiaciones, ¿no? Ahí, de hecho, hay un ranking de las mejores empresas para trabajar. Entonces, hay las empresas que en este caso participan, ellos deben tener un presupuesto y en función de eso sale lo que es el tema de la valoración de clima laboral. Aparte de la valoración de clima laboral, hay una valoración de compromiso, ¿sí? Porque el clima laboral te puede decir, te puede arrojar el resultado de que sí te sientes a gusto, estás bien, estás contento. Pero el tema de compromiso, en cambio te dice, bueno, yo me siento comprometido con la empresa, yo quisiera estar aquí mucho más tiempo, ¿sí? Y esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, hoy en día está ahora de moda el tema de compromiso, medir el tema de compromiso y la felicidad que les había dicho, ¿no? Que ya puede ser eso otro tema. El afán de servir, que yo le pondría con el tema de atención al cliente, honestidad, integridad y ética, definitivamente. Una persona que es honesta, íntegra, ¿sí? Y ética es como que su carta de presentación. Y no todo el mundo tiene, digamos, como que estos valores bien arraigados, ¿no? Hay personas que, solo les doy un ejemplo, te pidieron un dinero. Inclusive eso pasa en la familia, ¿no? Te piden dinero y después no te dan en el tiempo que te dijeron que te iban a dar. Si te dijeron, oye, mira, yo te voy a dar en un mes. Y resulta que pasa el mes y ni siquiera tienen la delicadeza de decir, mira, no me he podido darte porque no pude conseguir, pero yo te doy la próxima semana. No, muchas personas ni siquiera te pagan. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que esa persona es honesta, íntegra, ¿sí? Entonces, ya tú comienzas a dudar y tienes desconfianza, ¿correcto? Entonces, todos estos valores se demuestran con comportamientos, ¿sí? Los comportamientos tú los vas viendo, tú los vas observando. Pero en cierta manera también puede llegar a ser subjetivo. Tampoco por una situación tú le puedes catalogar a una persona de cierta manera. Tienes que tener, digamos, comportamientos que te digan que esa persona es así, ¿sí? No puedes tú catalogar a alguien de que tiene un mal servicio al cliente si nunca le has visto que ha atendido a un cliente. O por una vez que atendió a un cliente y que
por circunstancias de la vida no le fue muy bien con el cliente, tampoco le podemos catalogar como malo en servicio al cliente. ¿Sí? Entonces, hay que tener, digamos, como muchos argumentos de comportamiento para poder catalogar. ¿Sí? Ahí yo les invito a criticar menos, sino que más bien observar más el tema de los comportamientos, ¿sí? Y siempre ofrecer soluciones. Siempre ofrecer soluciones. Yo me acuerdo que tenía un jefe que me decía, mira, si tú vienes con un problema, ven también con la solución. ¿Sí? O sea, no solamente vengas con problemas, ven con la solución también y juntos vamos a poder dilucidar el problema que se pueda tener y trabajar para poder mejorarlo. Eso, pues yo creo que eso es todo. Muchas gracias. Éxitos. Si tienen consultas, igual aquí yo les pongo mis datos por si desean asesoría en este tema o temas de empleabilidad. Aquí tengo mis datos, ¿no? Y muchas gracias, estimado Jonathan. Nos pregunta Patricio, si se pide que se tenga experiencia, ¿cómo se obtiene experiencia si no quieren contratar? Ya, eso es algo que justamente les había comentado en la charla anterior. Yo diría que la mejor forma de ganar experiencia es a través de pasantías o prácticas. Estas prácticas usualmente tienen un valor de salario bajo, ¿no? Muchas veces el salario es como creo que es el salario básico, ¿sí? Y los beneficios son los de ley también, así mismo como prácticas, ¿sí? Mi recomendación ahí es hacer prácticas, hacer pasantías, ir a las empresas y ofrecerles ese servicio a las empresas, porque no te van a contratar si no tienes experiencia. Tienes que haber tenido por lo menos una experiencia para que te contraten. Entonces, mi recomendación es esa. No hay otra, o sea, no le veo otra manera, a no ser que tengas algún contacto que te pueda ayudar a que tú ingreses ya a una empresa y puedas ganar experiencia. Pero básicamente la idea es hacer pasantías, hacer prácticas, ¿sí? Y estas prácticas obviamente te van a garantizar que tú ya tengas una experiencia que tú puedes poner ya en hoja de vida, incluso que las empresas en las que te dieron la oportunidad, ellos vean cómo es tu comportamiento, cómo es tu trabajo y te puedan contratar ahí mismo. Es la única opción que yo he visto durante todo este tiempo que he trabajado en recursos humanos. ¿Cómo está? Buenos días, Patricia. Buenos días, un gusto hablarles. O sea, la pregunta más bien iba enfocada, pues, si ya tenemos las pasantías, pero donde según uno pide en las empresas, le saben exigir que tenga 2 años mínimo de experiencia. Las pasantías no le dan una oportunidad de 2 años. Por decir, en la universidad, las pasantías usted las puede hacer en el periodo, sería de vacaciones de 1 mes o 2 meses como mucho. Pero en las empresas no les gusta eso. Ellos quieren tener años de experiencia. Años de experiencia, claro, claro. De acuerdo. Sí, sabe que es algo que usualmente pasa y la verdad es que yo he visto en las redes sociales mucho en LinkedIn, en Multitrabajos, en Facebook incluso, cuando publican estas convocatorias para los procesos de selección, veo por poco que piden, o sea, piden muchas cosas que la verdad no son reales, que no es tan fácil, no es tan factible. Por ejemplo, muchos ya están pidiendo maestrías y si tú ves los salarios que ofrecen son salarios bien bajos. Entonces, hay muchas empresas que no tienen una idea clara de cómo hacer un proceso de selección y lo hacen, yo creo, con personas que no tienen incluso los conocimientos adecuados para hacerlo. Entonces, sí es indignante. Y te digo la verdad, Patricio, sí es indignante porque es que hay mucha gente que no es especialista en recursos humanos y que ellos están haciendo los procesos de selección. Entonces, ¿qué resultados van a tener? Resultados que no van a ser positivos para esa empresa que están haciendo el proceso de selección. Y yo te entiendo lo que tú me dices, Patricio, pero lastimosamente es una mala práctica que hay en las empresas. Ahora, ¿qué es lo que yo usualmente hago? Y yo me doy cuenta, ¿no? La realidad. Si es que yo veo que necesito una persona con experiencia y a mí me pasan una hoja de vida con una experiencia de pasantías, si veo que esa experiencia de pasantías me sirve para el cargo, pues yo la tomo en cuenta. Pero si efectivamente el cargo sí me pide que la experiencia sea de más tiempo, simplemente no la puedo tomar en cuenta.
¿no? Entonces, hay que ser muy realistas en ese sentido. O sea, ¿cuál sería ahí la opción? Es, no sé, seguir haciendo pasantías para que en la empresa en la que estás haciendo pasantías, de pronto ellos te vean cómo es tu trabajo y de pronto ahí te contraten. Pero no hay otra opción, porque sí hay puestos en los que requieren que tú tengas experiencia. Pero pues, sin experiencia simplemente no tienes la alternativa de ser contratado. Sí, le No sé comprendo. ajá, uh-huh, Sí, le así comprendo. es. Igualmente, Yo te hablo de la realidad. sí, Sí. también hicimos un estudio sobre lo que es la emigración de la profesión, donde ahora las empresas más bien están contratando al que quiera que le paguen menos. Y es una realidad que estamos viviendo. Por decir, yo como ingeniero, yo quiero ganar esto. Por decir un ejemplo, le digo $900. Viene otro, Ya. yo le trabajo por 800. Viene otro, yo le trabajo por 600. Así hasta que ahora se ha llegado a un acuerdo en 450 con títulos universitarios. Imagínense. Sí, lastimosamente ahí ya viene un poco la situación que está viviendo, yo diría que Latinoamérica, con respecto al tema de la profesión. O sea, y yo creo que es súper válido lo que tú dices, porque uno se ha preparado tanto, ha invertido muchísimo tiempo, dinero para esta preparación, porque obviamente espera recibir una buena posición, una posición que te permita ganar una remuneración adecuada, ¿no? Sin embargo, mucha gente por la necesidad, yo creo que acepta estas situaciones, que es de un salario paupérrimo, por decirlo así, y que definitivamente nos baja el nivel de todos los profesionales. Entonces, lastimosamente eso no es, es una realidad que está pasando y me da mucha pena, pero no son todas las empresas, créeme, porque también hay muchas empresas que sí valoran mucho el tema salarial, ¿no? Entonces, pero lastimosamente sí hay algunas empresas que no están bien asesoradas y lastimosamente se dejan guiar por eso. Yo usualmente lo que hago es, sí tiene que ver mucho la aspiración salarial cuando yo pregunto y me dicen por poco unos valores que nada que ver a otras personas que son mucho más realistas. Entonces yo sí hago un análisis en ese sentido. También las personas que me piden bien bajito, esas personas no las considero porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno pide bajo, o te da la inquietud de que o no es bueno, ¿sí? O no es bueno simplemente. Entonces también te hace pensar. Tampoco tú puedes pedir muy bajito porque es bajar el nivel de todos los profesionales y también bajarte a ti. Pero tampoco puedes pedir cantidades exorbitantes que al final pueden ser contraproducentes. Eso, Patricio. Tenemos otra consulta. Ajá. Claro, cómo no. ¿Es cierto que los empleadores preguntan los hobbies y cursos realizados que tenemos para saber cómo manejamos nuestro tiempo libre? Sí, hoy en día se está preguntando mucho eso. Incluso yo los invito a la segunda charla que di, ahí está toda esa información. Sin embargo, el tema de los hobbies, bueno, depende de cada uno de las personas que entrevistan, ¿no? Y yo usualmente lo hago, pero es como para una técnica más para relajar a la persona, para generar un poco más de confianza y que la persona pueda decir con comodidad y responder con comodidad las preguntas que yo le hago. Obviamente sí tiene que ver, pero no en gran medida. Más los resultados de la entrevista están basados en la experiencia que ha tenido, una experiencia laboral y un poco en sus estudios y sus competencias. Yeah. Tenemos otra pregunta relacionada. ¿A qué clase, valga la redundancia, a qué clase de preguntas son las que más se repiten en una entrevista laboral? Exacto. Sí, yo creo que esa respuesta a esas preguntas las van a poder ver en la charla que dimos justamente sobre la entrevista de trabajo, que fue grabada incluso, y fue la segunda charla que yo di. Entonces ahí está todo con respecto al tema de las preguntas más usuales que se dan con respecto a la entrevista de trabajo. La verdad es toda una charla de 1 hora y media, creo que nos tomó. Entonces,
les invito más bien a que vean por ahí esa capacitación, esa charla que hubo. Perfecto. Vamos a ver otra pregunta. ¿Cómo no? O sea, más que pregunta, es una reflexión de parte de John. Nos Sí. dice, un trabajador demuestra lealtad a la empresa, pero esta no retribuye en la misma medida. Correcto, correcto. Lo que pasa que eso es lo que yo les decía, ¿no? Hay empresas en las cuales es como una relación de pareja. Entonces, tú tienes un contrato con la empresa, ¿no es cierto? Es como también cuando tú te casas, tienes un contrato con una persona. Entonces, si tú no estás recibiendo la misma lealtad que requiere tu pareja, mejor dicho, si tú no estás recibiendo la lealtad de tu pareja o viceversa, simplemente ya las cosas comienzan a dañarse, ¿no? Comienzan a dañarse y ahí es bueno llegar a un análisis y decir, bueno, o sea, ¿realmente me conviene seguir aquí o ya tengo que ver otros horizontes? Pero sí es algo que pasa, sí pasa mucho. Perfecto. Entonces hay que hacer un análisis, ¿no? Tenemos una pregunta de María Fernanda, quiere intervenir. Ah, ya, perfecto. Sí, buenos días. Yo les agradezco por estas charlas que dan ustedes. Agradezco a Ilan y a todos sus capacitadores excelentes y nos sacan de bastantes inquietudes que tenemos. Yo realmente soy trabajadora social, pero créame que dentro de las actividades que yo he hecho ahorita, yo trabajo con el Ministerio de Educación y me he mantenido un buen tiempito ahí, pero con las circunstancias que estamos dentro a nivel no solo nacional, sino mundial de la economía, pues estamos en peligro de ser despedidos un poco de gente. A mí la inquietud que me da es que, bueno, vamos viendo cómo continúa el país y viendo cómo está la economía. Lo que deberíamos ir haciendo es fuentes de trabajo para nosotros podernos fortalecer como profesionales, pero no sé en dónde nomás, porque antes de que se dé esto mismo, ya como trabajadora social, créame que yo busco trabajo y me salen un montón de cosas, pero cuando ya usted está dentro del trabajo, no le ponen en el ámbito que es realmente, sino que le mandan a recursos humanos y hacer archivo, hacer cosas como que las empresas no están todavía bien enteradas o no hay las personas que le hayan manifestado cuál es, por ejemplo, el accionar de una trabajadora social y que también se debe de trabajar en equipo interdisciplinario, o en equipo de fusión o en equipo de, somos parte del equipo de recursos humanos, pero somos una parte, o sea, una parte que ellos deben de tomar muy en cuenta para reforzar su gente, para reforzar las capacitaciones, las capacidades que tiene cada personal, cada persona que trabaje en esa empresa, en esa industria, en cualquier área que sea, porque realmente es eso. Pero Correcto. mucha de la gente en serio que nos desvaloran tanto que a mí me da, yo he salido muy decepcionada de muchas partes porque realmente no nos consideran para lo que hemos estudiado y para lo que nos hemos forzado, o sea, nos hemos forjado, ¿sí? Eso Correcto. sí. Como trabajadores sociales creo que también nos toca impulsar un poco más nuestra carrera o darle más fortaleza a nuestra Correcto. Profesión. a nuestra profesión, exactamente. A Fabiolita Correcto. sí yo le pediría si ella no se siente porque eso es lo que pasa en el Ministerio de Educación, o sea, para uno continuar trabajando, uno debe también decir sí al puesto que le pongan y tal vez eso fue lo que le pasó. En todo caso, yo sí estoy en el departamento del DECE, donde saco muchos casos y muchas cosas adelante, me siento satisfecha, pero también es muy arduo y muy difícil el trabajo y parece que cada vez nos ponen más peso y más peso es más. Sí, van Claro que sí. sacando a personas y lo que mandan sacando a una persona tenemos que hacer el trabajo de 3 personas una persona.
Y Sí. nos toca trabajar así porque no hay de otra. Si no me quedo sin Exacto. trabajo, peor todavía. Así Eso no me es, así es. Chévere, muchísimas gracias por su observación, mi querida María Fernanda. Yo creo que y eso pasa no solo en trabajo social, sino en muchas profesiones en las cuales las empresas como que no lo valoran, no valorizan, ¿no? Y simplemente lo hacen por cumplir una cuota de un requerimiento gubernamental. Entonces, y no se dan cuenta lo importante que puede llegar a ser, por ejemplo, el tema del trabajo social, súper importante. Miren, yo, por ejemplo, en las empresas en las que he estado, les soy sincero, hubieron empresas en las que no tomaban muy en cuenta el tema del trabajo social, pero otras en que le daban una importancia y créanme, o sea, definitivamente el resultado de darle la importancia al tema del trabajo social fue muy positivo porque se hicieron algunos proyectos muy interesantes de trabajo social, como es, por ejemplo, un análisis socioeconómico del personal. Salieron información, pero muy buena, en la cual se puede trabajar mucho con la gente, ¿no? Obviamente esto es de manera confidencial, pero en cambio los datos estadísticos se lo hace de todo el personal, ¿no? Manteniendo la confidencialidad, pero de esa manera se puede trabajar muchísimo. Entonces, yo creo que sí, lo que dijo María Fernanda es súper importante, la importancia que se le debe, que uno mismo, primero que nada, debe darle a su profesión, valorizar mucho la profesión y por ende no pedir sueldos muy bajos, porque lo que están haciendo es, están bajando el esfuerzo de todas las personas que han hecho al tener su título, ¿no? Entonces yo lo que les invito también a las personas de pronto que están en ese mundo o están en otras carreras que de pronto no son valorizadas, a generar proyectos, presentar proyectos, venderles a las compañías y a los jefes estos proyectos con la finalidad de que ellos puedan ver, puedan observar cuáles pueden ser los resultados que si es que se le toman en cuenta adecuadamente esa profesión, ¿cierto? Entonces, véndanse mejor, y yo creo que eso he dicho mucho en las charlas que he tenido. Tenemos que vender siempre nuestras cualidades, nuestras capacidades, lo que podemos ofrecer al mundo y a las empresas, obviamente. ¿Sí? No sé, Jorgito, si tenemos alguna otra consulta. Claro que sí, con mucho Tenemos gusto. una pregunta de cómo afectará la cuarentena a la cultura organizacional y todo este tiempo de crisis. Muy buena pregunta. Yo creo que a través de todo este tema de la cuarentena lo que han habido son cambios drásticos en las organizaciones. Muchas de ellas lastimosamente cerraron porque no pudieron aguantar más, digamos, con el tema de los gastos y la liquidez, ¿no? Específicamente. Entonces tuvieron que cerrar. ¿Qué quiere decir con eso? Yo, digamos, haciendo un análisis desde mi punto de vista, yo lo que diría es que se viene una renovación completa en el tema, en el ámbito empresarial, ¿sí? Y en el ámbito laboral. E incluso gubernamental, y obviamente yo creo que ahí se hicieron unos esfuerzos bastante buenos en el sentido de tratar de que no salga muchísima gente. A pesar de eso, obviamente sí hay, pero el bajarles un poco el tema de las horas laborables, de alguna manera, pues, ¿qué podría decirles? O sea, es por lo menos saber que tenemos el trabajo, porque hay muchas empresas, en cambio, que simplemente lo que hicieron es votar a su personal porque ya no pudieron más y cerraron, muchas empresas cerraron. Hay muchas cuestiones de ahí. Yo diría que ya es un tema incluso complejo con el tema de disposiciones legales, y mucha gente hizo lo que quiso, hablando de empresas, ¿no? Entonces va a haber una renovación completa. Y el haber renovación, ¿qué quiere decir? Que al inicio va a ser, digamos, un poco crítico para muchos, el, por ejemplo, conseguir un nuevo empleo, el generar nuevos negocios, ¿no es cierto? Entonces va a ser un poquito crítico porque la mayoría de la gente lo que está pensando es, primero, pasar esta situación de salud, ¿no es cierto? O sea, salir bien, salir sanos de toda esta situación. Segundo, la alimentación. Definitivamente eso yo creo que es la prioridad hoy en día. Y las personas que han podido conservar su trabajo, pues cuídenlo porque definitivamente va a estar difícil conseguir un nuevo empleo, al menos en este corto plazo.
Pero yo diría que a un plazo de algunos meses va a haber una renovación, van a haber muchas nuevas empresas, van a haber, digamos, mucho movimiento en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Que van a haber más oportunidades, obviamente ahorita no, más adelante. Y en estas oportunidades lo que nosotros debemos estar es abrir mucho los ojos y ver la posibilidad de poder ahí, digamos, las personas que no tenemos trabajo, poder conseguir trabajo. Entonces, la cultura sí va a verse muy afectada, definitivamente. ¿Por qué? Porque empresas que pagaban puntual y nunca dejaron de ser puntual, hoy en día ya no son puntuales porque ya no hay la liquidez. Entonces, yo creo que hay que ser conscientes también de lado y lado, en el sentido de que, a ver, ellos siempre han sido puntuales y esta vez por lo que no son puntuales, básicamente ya puede afectar muchísimo el tema de la cultura, ¿no? Entonces, yo creo que ahí entra ya un poco el tema de ser conscientes de lado y lado, o sea, ser conscientes, entender que lo que se está viviendo no es fácil, creo que es algo que nadie lo esperaba, ¿sí? Nadie lo esperaba, pero yo creo que tenemos que ser positivos, ¿sí? Y básicamente yo lo que diría en el tema de cultura, va a haber una renovación de la cultura. Empresas súper grandes, empresas que de pronto han podido ser fuertes en esta situación, lo que va a hacer es que la cultura sea más fuerte todavía, ¿sí? Pero empresas que se quebraron, digamos, por todas las situaciones que hubieron, que votaron a mucha gente de su personal, que cerraron, pues obviamente las que votaron a personal ya no va a ser la misma cultura, va a haber ya una diferencia, una cultura muy diferente, ¿no? Entonces ahí lo que se va a trabajar es en recuperar la cultura que se tenía o simplemente ya ver una nueva cultura, básicamente. Perfecto. Y Michelle pudo regresar a la sala. Por favor, Michelle, continúa con tu consulta. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Michelle. Les saludo, soy Michelle Silva, soy psicóloga industrial y quería aportar un poco acerca de lo que están comentando sobre el país y todo eso. Bueno, realmente yo trabajo con una empresa, es una mediana industria, se podría decir. Entonces, realmente este ha sido un golpe muy fuerte, o sea, yo también viendo desde el lado de la empresa, porque nosotros teníamos alrededor de 30 personas trabajando. Entonces, es realmente 2, 3 meses, es insostenible, o sea, por más liquidez que haya tenido la empresa, por más posicionamiento que haya tenido, porque, o sea, pese a que no es una empresa con tantos trabajadores, pero tenía un buen posicionamiento, se entregaba cadenas, productos, todo eso, entonces, esto les afectó bastante. Entonces, ciertamente, o sea, como empresa también vio por el lado humano de decir, perfecto, o sea, nosotros nos quedamos con los trabajadores, vamos a cambiar el giro del negocio de la empresa para poder realizar confección de lo que ahora actualmente el país requiere, que son los equipos de protección de seguridad. Entonces, perfecto, se hizo el cambio del giro del negocio, se empezó a producir todo eso, pero como hay una alta demanda y hay una alta competencia también al mismo tiempo, o sea, eso no permite que la empresa pueda seguir sosteniendo a tanta cantidad de personas. Como ustedes saben, o sea, ya casi que no se elaboró 2 meses, entonces esto es perjudicial. O sea, yo también poniéndome, como yo les digo, yo soy también del área de recursos humanos, yo soy la jefa de recursos humanos, entonces nosotros tenemos que ser neutrales, nosotros tenemos que estar en el medio, tanto para agradar, obviamente, a los socios, a los dueños, y también para agradar a los trabajadores, y de esa forma mediar para que cada uno, o sea, se pueda darle sus respectivas necesidades y satisfacer pues sus necesidades. Ahora, lo que yo he visto ahorita, o sea, en los empresarios es que no van a poder pagar la nómina, nunca se han atrasado todo eso, pero obviamente ahorita tratan del sueldo dividir, o sea, porque es una ayuda mutua. O sea, ahorita lo que tenemos que ponernos en la cabeza es que es una ayuda mutua. Yo sé que, o sea, como profesionales, ahora obviamente van a haber bajas de sueldo, bajas de horarios y todo eso, o sea, pero no piensen en que es la empresa quien quiere hacer eso, porque a la realidad no es así. O sea, es el país, esto es algo mundial, o sea, no es que solo Ecuador, no es que solo mi empresa está tomando este tipo de acciones, o sea, aquí hay que tomar decisiones acertadas y estratégicas, en que perfecto, o sea, me quedo con un cierto número de trabajadores,
o sea, les pago el sueldo completo a los trabajadores, todo, o sea, todo lo que respecta a la ley, pero, o sea, ¿qué es preferible? ¿Que el barco siga o que se hundan todos? Entonces aquí también hay que ponernos en el lado, o sea, tanto de la empresa y tanto como trabajadores, de que perfecto. Si yo soy de las personas que yo tengo que quedarme, yo tengo que dar mi 100%, porque, o sea, yo veo bastante en la empresa que yo trabajo que la cultura organizacional es muy deficiente. ¿Por qué? Porque, o sea, la mayor cantidad de personas son operarios, son costureros y ese tipo de cosas. Entonces a ellos no les permite ver un poco más allá de decir, perfecto, o sea, es una empresa pequeña, pero me está dando todos los beneficios, se preocupa por mi bienestar, se preocupa porque seamos felices, se preocupa por mi familia, hacen eventos, hacemos un montón de cosas y aún así la gente, cierto tipo de personas no responde. Entonces obviamente, o sea, ya a nosotros nos llega un punto de tomar decisiones de decir, perfecto, o sea, las manzanas que no tienen que estar aquí, que están dañando al resto, que están haciendo un modelamiento, pero de las malas actitudes de cierto tipo de personas. Entonces obviamente nosotros, con todas las situaciones que ha sucedido del país y todo eso, sí hemos tomado unas decisiones de separar a 5 personas de la empresa, obviamente porque, una, porque ha sido necesario, 2, porque han sido personas que han estado jalando para atrás y no más en apoyo, o sea, para la empresa, porque hay que ser, o sea, ahorita hay que ponernos en el plan de que perfecto, o sea, si las empresas se mantienen, si las empresas tienen producción, nos van a seguir contratando, vamos a tener trabajo. Ahora, si yo me pongo como trabajador en la actitud de que sí, o sea, trabajo porque me toca, trabajo porque necesito el dinero para mí, o sea, para mis hijos, para mi familia, y no es ese tipo de actitud. O sea, con todas las cosas que ha sucedido, es para que nosotros tengamos un poco más de inteligencia emocional y nos adaptemos al cambio. O sea, una persona inteligente se adapta al cambio, sobrevive a lo que tenga que sobrevivir y perfecto. O sea, me quedo en la empresa, tal vez acepto ciertos tipos de condiciones. Obviamente yo no digo, o sea, condiciones fuera de lo que respecta a la ley, ya. Tampoco, o sea, estoy de acuerdo. Y obviamente sí se va a bajar el sueldo de los profesionales, porque lamentablemente les digo, o sea, no es que una empresa, por ejemplo, nosotros ahorita estamos levantando un proceso para ingresar a una persona como apoyo de despacho y todo eso. Entonces nosotros obviamente no le vamos a ofrecer menos de lo que respecta a la ley, pero obviamente nosotros ahorita fijan ciertas condiciones para nosotros poder hacer una contratación. O sea, es un dar y dar, tanto de la empresa como también de los trabajadores, porque si la empresa surge, obviamente los trabajadores surgen y tienen su trabajo y todo eso. Ahora sí es que los trabajadores se ponen en contra de las empresas y empiezan a hacer sabotaje y todo eso, porque generalmente la mayor cantidad de empresas que hay en Quito, que hay en el Ecuador, pertenecen a las pymes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si empieza a haber, o sea, un tipo de sabotaje, la empresa no va a surgir y a la final, o sea, van a llegar a quiebra. Nosotros, o sea, como empresa muchas veces ya se nos ha pasado por la cabeza de declararse en quiebra. ¿Por qué? Porque no, o sea, no se abastece, no se abastece, o sea, la cantidad de producción para la cantidad de nómina que hay, para obviamente todos los compromisos que se tenía con los proveedores y todo ese tipo de cosas. Entonces también uno como, o sea, uno que está en el lado de trabajadores de la empresa, o sea, si es que uno continúa en las empresas, hay que apoyar, o sea, hay que apoyar para que se siga adelante y para que no, o sea, para que esa empresa no tenga que quebrar, para que podamos seguir teniendo trabajos y para así, o sea, poder levantar todas las empresas del Ecuador. Porque yo veo, o sea, bastante que las empresas se quejan, pero ¿por qué nos votan? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? O sea, hay que ponerse en un punto medio y decir, perfecto. O sea, sí es cierto, o sea, no hablo de todas las empresas porque hay empresas que también están haciendo las cosas por debajo y no están haciendo las cosas conforme a la ley. Eso no está bien, o sea, y yo no apoyo eso. Pero yo sí hablo desde el lado, o sea, de la empresa que ahorita nosotros nos encontramos obviamente en esta situación. Y ahorita la gente tiene que ser un poquito más inteligente y tratar de adaptarse al cambio. No sé si pueden investigar un poco acerca de la resiliencia, que eso yo pienso que les va a ayudar bastante y cambiar el tipo de mentalidad. De que perfecto, o sea, mi trabajo para mí, o sea, con la experiencia que yo tengo, con los estudios que yo tengo, perfecto, cobro 2,000. Pero no es así la situación actual del país, porque nadie me va a poder pagar eso,
porque ni los propios directivos, ni los propios socios incluso van a poder cobrar lo que antes cobraban. Entonces, o sea, más que hablar de dinero es del trabajo que yo estoy prestando. Ya, porque mi trabajo vale mucho y por eso me tienen que pagar súper bien, está perfecto. Pero también vámonos al lado de lo que es el país, de la situación actualmente. O sea, ustedes, y otra cosa, que ustedes tienen que dar un plus. Ustedes tienen que, cuando ustedes en una entrevista tienen que decir, perfecto, lo que yo vengo a aportar a esta empresa es esto. Habilidades, desarrollar competencias, porque esas cosas nosotros como recursos humanos es lo que vemos. Perfecto, le contrato a esta persona, me pide que le pague tanto, perfecto, le pago lo que me solicita. Pero ok, ¿qué es lo que viene a aportar a mi empresa? ¿Qué es lo que quiero ver yo el cambio en esta empresa? Y ya, entonces todo eso se desarrolla obviamente mediante desarrollar todas estas habilidades, estas competencias, que ahora es el boom de todo este tipo de cosas. Eso, estimados, espero que les haya gustado un poco acerca de lo que les he comentado y no sé si me pueden dar algún feedback o algo. Eso, estimados, muchas gracias por su atención. Chévere, mi querida Michelle, muchísimas gracias. Excelente, digamos, ahí tu aporte y la acotación que tú has dado me parece súper valiosa, muy válida. Y yo creo que algo que me gustó mucho que tú dijiste es el tema del todo está en constante cambio, ¿no? Entonces, incluso Einstein mismo decía, o sea, lo único que no cambia es el cambio. Entonces, todo está evolucionando, todo está cambiando constantemente y depende de nosotros si estamos preparados para ese cambio o no. Si estamos preparados y nos acoplamos al cambio y pues sacamos lo mejor de nosotros, esas son las personas que siempre van a poder sobresalir, pero las personas que no, que se resisten, que no quieren, entonces simplemente se van a quedar, ¿no? Entonces, hoy en día, digamos, todo cambia. Y miren el cambio tan tremendo que tuvimos a través de justamente de esta pandemia, pero ya depende de nosotros de ajustarnos, de adaptarnos, de ver lo positivo, de ser muy conscientes, como decía Michelle, muy conscientes porque las empresas también están haciendo un esfuerzo bastante grande porque ellos tienen gastos bastante fuertes perdón, y no tienen la liquidez. Yo les hablo un poco de la experiencia. Yo estoy en una agencia de viajes como jefe de recursos humanos y imagínense la agencia de viajes que pues viven básicamente de los viajes en avión y del turismo, y ahorita la gente lo que menos va a querer es viajar, ¿no? Sin embargo, ya a partir de junio se empieza a reactivar el tema de vuelos nacionales e internacionales, me parece también, pero básicamente va a ser muy diferente todo, con controles en todo sentido. Entonces, yo creo que uno sí debe ser muy consciente con las empresas en las que estamos trabajando, ponernos en los zapatos también de los dueños y de la empresa como tal, ¿sí? Y ver hasta dónde nosotros podemos apoyar, ¿sí? Tampoco dejarnos, en este caso, que como dice Michelle justamente, que quieran abusar de la buena fe, ¿no? Tampoco dejar que abusen de la buena fe, pero sí apoyar en lo que se puede apoyar, porque lo que ahorita va a ser valioso es el tema del trabajo. El trabajo definitivamente es lo que va a ser muy valioso y que debemos cuidar muchísimo, cuidar mucho. Gracias, Michelle. Muy buena tu acotación. Tenemos una intervención de Mercy Morán, por favor. Ah, perfecto. Adelante, Mercy. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Jonathan Pacheco. Sí, ¿Cómo le va? necesito despejar mis dudas. Yo soy docente con un perfil de formador de profesores. He dispuesto a transportar mis conocimientos a mis compañeros, pero la diferencia es que somos de diferentes carreras, no tiene nada que ver con la educación. Y al parecer se dificulta entender este ámbito, ¿no es verdad? Pero la reacción por parte de ella fue negativa, en la cual inducen de que estoy por encima de ellos. Más bien yo no lo veo de esa manera, yo más bien lo veo como una ayuda y no aspiro a tener un agradecimiento ni gloria, porque como profesional, ¿por qué no ayudarlos a alguien que no logran entender
Porque si bien es cierto, hoy en día ocupamos ciertos lugares que no tienen nada que ver con nuestra profesión. Y sí es difícil, porque sí me tocó vivir, pero si buscamos unas maneras reales de cómo conducirnos, de cómo salir de ese inconveniente, lo podemos ver en un futuro algo muy fructífero. Y entonces yo quisiera que me den unos tips favorables de cómo conducirme hacia ellos para lograr tener una flexibilidad, porque es imposible trabajar de esta manera con unas licores, no me parece. Y yo sí los entiendo, porque estar en una posición de que no visionan realmente la educación es terrible, es terrible. Yo ya lo viví, pero yo busqué los medios y me siento hoy realizada y pensé que no lo iba a asimilar, pero sí lo logré y puedo hablarlo con propiedad. Es todo. Muchas gracias. Mi querida Mercy, no entendí, no sé si de pronto, no sé si entendí bien o no entendí el tema de qué es lo que tú quieres compartir con las personas, en este caso, con los que quieres trabajar, ¿no es cierto? Las personas que en este caso estarían bajo tu cargo. ¿Qué es lo que tú quieres transmitirles? Ya, por ejemplo, en el caso, yo soy educadora de educación primaria. En cuanto a ellos, la profesión, un compañero que es ingeniero eléctrico, la otra compañera es licenciada en informática, y entonces no logran entender lo que es la educación. Es diferente, funciono yo de esta manera el profesionalismo de ellos. Entonces, voluntariamente me he inducido a dar ciertas instrucciones para que ellos logren realizar. Porque somos una familia, de estar dentro de una institución, somos una familia. ¿Y por qué nos prestan ayuda? Ya, perfecto. Bueno, al último un poquito se entrecortó, pero bueno, más o menos creo entiendo la pregunta. Yo lo que digo, o sea, siempre, digamos, vamos a encontrarnos con diversas opiniones, con gente que tiene un criterio incluso diferente al nuestro. Yo creo que la manera de cómo debemos llegar a cada una de las personas es ofreciéndoles cuáles serían los beneficios de lo que queremos nosotros proponer, ¿no es cierto? O sea, si yo quiero que la persona piense, o sea, o entienda un poco cuál es mi profesión, qué es lo que yo estoy haciendo, es ofrecerle los beneficios, o sea, ir decirles, miran, estos serían los beneficios si tú entiendes de mejor manera cuál es, qué sé yo, este proyecto, por decirlo. Entonces, siempre ando con los beneficios, o sea, digamos, ¿en qué sentido le va a beneficiar a esa persona, ¿sí? Lo que tú quieres transmitirle, ¿cierto? O sea, si esa persona entiende cuáles son los beneficios, o sea, de qué manera le va a beneficiar a él o a ella, dependiendo, entonces esa persona lo va a tomar con mayor atención y va a prestar mayor atención y por ende va a decir, ve, sí es verdad lo que me dice justamente mi compañera y estos han sido los beneficios que se logran al respecto. Siempre por ahí a mí me ha ido súper bien en el sentido de ofrecer siempre los beneficios que tendría determinada situación, ¿sí? A la final, si nosotros somos los expertos en lo que queremos transmitir, entonces vamos a tener la posibilidad de dar una respuesta a las inquietudes que se vayan dando. No sé si de pronto por ahí fue un poco la inquietud que se tenía, mi querida Mercy. Gracias a todos ustedes por estar muy presentes en esta capacitación, en esta charla. Espero que haya sido pues muy valiosa para cada uno de ustedes. Un abrazo y hasta la próxima.